Gettysburg cambia por completo cuando cae la noche. Durante el día es un lugar histórico. Turistas, guías, monumentos, fotografías. Pero cuando el sol desaparece, todo parece diferente. El silencio se vuelve extraño, pesado, como si el campo entero conservara algo que nunca terminó, como si la tierra guardara memoria de todo lo que ocurrió sobre ella y no tuviera intención de olvidarlo. Aquel grupo había llegado con una idea sencilla. No buscaban fantasmas, no buscaban demostrar teorías, solo querían comprobar si las famosas grabaciones de voces podían ser reales. Llevaban cámaras, micrófonos, un grabador digital y suficiente experiencia para saber que la mayoría de los supuestos fenómenos terminaban teniendo una explicación. Esperaron hasta que el lugar quedó completamente vacío. Solo el viento, la oscuridad y el enorme campo frente a ellos. Uno de ellos encendió el grabador, lo dejó sobre una roca y explicó lo que iban a hacer. Una sesión sencilla, preguntas cortas, pausas largas, sin provocar, sin desafiar, solo escuchar. El primero respiró profundamente, miró hacia la oscuridad y preguntó: ¿Hay alguien aquí? Silencio. 5 segundos. 10. 15. Nada. El segundo hizo otra pregunta. ¿Algún soldado quiere hablar con nosotros? Otra vez. Silencio absoluto. Solo el viento. Repitieron el procedimiento durante varios minutos. Preguntas, pausas, espera. Y siempre el mismo resultado. Nada. Uno de ellos comenzó a sonreír. Comentó que probablemente aquellas historias nacían porque la gente quería escuchar algo. Otro estuvo de acuerdo. Apagaron el grabador, guardaron el equipo y comenzaron a caminar de regreso. Mientras hablaban entre ellos, nadie imaginó que el aparato había seguido registrando unos segundos más. No porque estuviera encendido, sino porque el archivo tardó unos instantes en cerrarse. Un detalle técnico, tan pequeño que nadie lo recordó esa noche. Horas después, ya en casa, uno de ellos comenzó a revisar el audio, las primeras preguntas, las pausas, el viento. Nada extraño, hasta que llegó al final del archivo, justo después del clic que indicaba que el grabador había sido apagado. El hombre detuvo la reproducción, retrocedió, escuchó otra vez. Había algo, muy bajo, tan bajo, que parecía mezclarse con el ruido del viento. Subió el volumen. Una vez, dos, tres. Y entonces la escuchó. Una voz, lenta, profunda, muy lejana, pero perfectamente clara. No respondía a ninguna de las preguntas. No decía un nombre. No pedía ayuda. Solo pronunciaba una frase. Llegaron tarde. Silencio. Nadie volvió a hablar durante varios segundos, porque aquella respuesta no estaba dirigida a la pregunta. Parecía estar dirigida a ellos. Y lo más inquietante era que esa voz apareció cuando ya no quedaba nadie en el campo. Ninguno de ellos durmió bien aquella noche. No por miedo, sino por curiosidad. La frase no tenía sentido. Llegaron tarde. ¿Tarde para qué? ¿Quién la había dicho? ¿Por qué apareció cuando el grabador ya estaba apagándose? Al día siguiente, decidieron regresar. No para buscar fantasmas. Solo querían repetir exactamente el mismo experimento, el mismo lugar, la misma hora, el mismo grabador, las mismas preguntas. Si la voz volvía a aparecer, quizá podrían entender algo. Esperaron a que oscureciera. El campo volvió a quedar completamente vacío. El viento era casi inexistente. Todo permanecía inmóvil. El grabador comenzó a registrar. Uno de ellos respiró hondo y preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Silencio. 10 segundos. 15. Nada. Otra pregunta. ¿Hay alguien con nosotros? Otra vez. Silencio absoluto. El grupo esperaba una respuesta inmediata, pero nunca llegaba. Después de varios minutos, apagaron nuevamente el equipo y regresaron.
La revisión comenzó esa misma noche. Las primeras preguntas, las pausas, el viento, nada, hasta que apareció otra vez. Muy al final del archivo, siempre al final, siempre cuando ya nadie esperaba escuchar nada. La voz. Esta vez decía solo una palabra. Corre. Todos se miraron, porque aquella respuesta tampoco tenía sentido. Nadie había preguntado nada relacionado con correr. Pensaron que era otra coincidencia, otro sonido mal interpretado, hasta que revisaron el video. Y entonces descubrieron algo. Mientras uno hacía la última pregunta, otro integrante permanecía de espaldas, observando el campo, sin decir una sola palabra. Al ampliar la imagen, parecía distinguirse una silueta muy lejana, tan oscura que casi se confundía con los árboles. Nadie la vio durante la grabación, pero estaba allí, exactamente detrás de él. El hombre sintió un escalofrío, porque la palabra grabada había sido corre, y la figura estaba justo detrás. La coincidencia comenzó a resultar demasiado precisa. Decidieron hacer una tercera visita, esta vez con una regla diferente. No mirarían las pantallas. No revisarían nada en el lugar. Solo grabarían. Y analizarían todo después. La noche era aún más silenciosa, mucho más oscura. Uno de ellos formuló otra pregunta. ¿Qué quieres? Silencio. Ninguna respuesta. Esperaron casi un minuto. Nada. Apagaron el equipo, regresaron al vehículo y abandonaron Gettysburg. Horas después, la misma rutina. Auriculares, grabación, volumen al máximo. Y otra vez, la voz. Pero esta vez, no parecía responder la pregunta. Parecía responder a algo que iba a ocurrir segundos después. Porque antes de que el grupo comenzara a caminar, la voz susurró una frase. No miren atrás. La reproducción continuó. 5 segundos después, en el propio video, uno de ellos se giró, exactamente hacia la oscuridad, como si hubiera sentido que alguien estaba observándolo. Nadie recordaba ese momento. Nadie recordaba haberse girado, y sin embargo, la cámara lo mostraba claramente. La voz no describía el pasado, no respondía al presente. Parecía anticipar lo que todavía no había sucedido. Y cuando revisaron la última grabación, descubrieron que la voz llevaba escuchándolos mucho antes de que hicieran la primera pregunta. La tercera grabación fue la última. Ninguno quiso regresar una cuarta vez. No porque hubiera aparecido una figura, no porque hubieran visto un fantasma, sino porque ya no podían explicar lo que estaba ocurriendo. Las respuestas nunca coincidían con las preguntas. Siempre parecían llegar tarde, o demasiado pronto, como si la voz no estuviera participando de la conversación, como si simplemente supiera lo que iba a ocurrir. El grupo reunió todos los audios, los 3. Los colocaron en una misma línea de tiempo. Querían encontrar un patrón. Y lo encontraron, pero no era el que esperaban. Las respuestas no estaban separadas por preguntas. Estaban separadas por acciones. Llegaron tarde. Había aparecido exactamente cuando abandonaban el campo. Corre había sido grabada segundos antes de que una figura apareciera detrás de uno de ellos. No miren atrás. Había sonado justo antes de que uno de los integrantes se girara hacia la oscuridad. La voz no respondía. Advertía. Silencio. Nadie dijo una palabra, porque aquello cambiaba completamente el sentido de todo. No intentaba asustarlos. No intentaba comunicarse. Parecía intentar evitar algo. Y entonces, uno de ellos hizo la última revisión. No del final. Del principio. Los primeros segundos de la primera grabación, antes incluso de la primera pregunta. Subió el volumen. No escuchó nada. Volvió a subirlo. Otra vez. Y entonces, muy al fondo, apareció un susurro, tan bajo que durante semanas nadie lo había notado.
Una sola frase. Ya están aquí. La frase fue registrada, antes de que el grupo hablara, antes de que dijeran una palabra, antes incluso de que el grabador fuera colocado sobre la roca, como si alguien ya supiera que iban a llegar. La conversación había comenzado antes de que ellos decidieran iniciarla. Y todavía quedaba un detalle. Uno de los técnicos revisó el espectrograma del audio. Buscaba interferencias, errores, ruido ambiental. No encontró nada de eso. Encontró otra cosa. Las respuestas no provenían de la misma dirección. Llegaron tarde. Había sido captada desde unos 50 metros de distancia. Corre, desde apenas unos pasos detrás del grupo. No miren atrás, prácticamente junto al micrófono, como si la voz hubiera ido acercándose en cada visita, sin que ninguno lo notara. Después de aquello, guardaron las grabaciones. Nunca las publicaron completas. Nunca regresaron a Gettysburg. Pero existe una última anotación escrita por uno de los integrantes del grupo. No habla de fantasmas, no habla de soldados, no habla de apariciones. Solo escribió una frase. Lo más aterrador no fue que alguien respondiera. Fue comprender que, desde el principio, nos estaba escuchando. Pantalla negra. Silencio absoluto. Porque quizá, en algunos lugares, el verdadero peligro no es llamar a alguien. El verdadero peligro es no saber que ya te escuchaban antes de que abrieras la boca.